Bienvenido, amigos y hermanos que nos acompañan una vez más para repasar la lección de Escuela Sabática. Nos acompaña el profesor Luis Caldera y les habla Alexis González. Alexis, saludos. Una vez más, me complace profundamente el compartir juntos el estudio de la palabra de Dios y también compartir con la audiencia que siempre nos sigue y nos escucha el estudio de esta lección que es sumamente interesante como ha sido cada una de las que hemos estudiado. Sí, quisiera también darle gracias a los hermanos, amigos, amigas que nos han escrito pidiendo por oración o pidiendo saber dónde queda una iglesia cercana en su área. Nosotros con mucho gusto estamos orando por aquellas personas y dando la información que ellos están requiriendo. Luis, hemos llegado ya a la última lección del trimestre y tiene como título Mantener fiel a la iglesia y estaremos estudiando desde Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13 hasta el capítulo 3 y versículo 18 donde termina esta carta. Nosotros vemos acá a Pablo dando unos últimos consejos, pero consejos que tienen profundas enseñanzas. Y quisiera leer el versículo clave del primer tópico, ¿no?, que menciona Pablo, y es el versículo 15, donde dice: Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. La palabra o frase que me impresiona bastante es retener la doctrina. Parece el deseo de Pablo de que esa fidelidad que ellos habían mostrado estuviese inclusive en crecimiento. Sí, realmente Pablo con mucho agrado le saluda y sobre todo manifiesta darle gracias a Dios por estos hermanos que se habían mantenido firmes y creciendo en la fe. Así que Pablo ve que lo que él o ellos sembraron al llevarle el evangelio a estos hermanos de Tesalónica estaban dando fruto al ver que permanecía cada día conociendo más de nuestro Señor. Claro, pero algo que debemos también mencionar, que en el versículo 13, y lo voy a leer, dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en verdad. Y lo que debemos explicar acá es qué significa ser escogido desde el principio. ¿Será que hay personas que son escogidas y otras no? ¿Qué quisiera decir el Señor cuando dice somos escogidos? Gracias a que nuestro Señor Jesucristo vino y murió por nosotros, hay la garantía, pues, de que todo ser humano puede ser o es elegido como plan divino para salvación. Ahora, el hecho de que seamos elegidos significa que tenemos oportunidad. O sea, pero oportunidad ¿bajo qué condición? La oportunidad de ser elegido también va a depender de nosotros, no únicamente lo que el Señor hizo para que nosotros tuviéramos la oportunidad de ser redimidos, porque siempre hay una parte que es la voluntad y la elección nuestra. De tal manera que el Señor nos haya elegido, nos haya contemplado, el que la raza humana, gracias al sacrificio de Cristo Jesús, quien murió pagando nuestros pecados, también está de por medio en que nosotros tomemos la elección de aceptar a Cristo gracias a la elección que el Señor ha hecho para con nosotros. Claro, y eso lo vemos en Juan 3:16, donde Él ofrece en sacrificio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ese es el interés de nuestro Dios, de que todos seamos salvos a través de la aceptación del sacrificio de su Hijo. Ahora, nosotros pasando al siguiente punto de la lección, vemos que Pablo muestra la realidad de los problemas de la vida, de los desafíos, atropellos que son originados por el príncipe de la maldad, que es Satanás. Y vemos que aunque hoy en día se menciona
al enemigo de las almas como algo superficial, algo que parece hasta amigable, si se quiere. Y el ser humano empieza a cuestionar realmente la existencia de Satanás. Vemos que la Biblia es clara. La Biblia es clara en mencionar sobre su existencia, sobre su plan, y debemos algo considerar que nosotros estamos peleando, ¿verdad? Como dice la Biblia, no contra carne, sino contra potestades. Sí, vivimos en un tiempo, diríamos, donde hay una guerra profunda entre el bien y el mal. Y el autor del mal, como estudiamos la semana pasada, es reconocido e identificado claramente como Satanás. El que ha originado el dolor, el que ha originado el engaño, el que no quiere lo mejor para nosotros, el que no quiere salvación para la raza humana. Pero está también nuestro Señor Jesucristo, el que desea todo lo contrario para nosotros, el que ya obtuvo la victoria y que nos está ofreciendo garantizarnos, ofrecernos la vida eterna. Y también nos está ofreciendo el asistirnos, por decirlo de alguna manera, en momentos de dificultad, que sin duda alguna el hecho de vivir en este mundo, tenemos que sufrir esas consecuencias, un mundo de pecado donde Satanás en parte se les facilita llevar a cabo sus planes. Pero el hecho de confiar en el Señor, como Él mismo nos lo dice en el versículo 3, en ese Señor que es fiel, que nos va a ayudar a confirmar o a confirmarnos en la fe, nos va a ayudar a consolidarnos en su camino, Él nos va a guardar de todo mal que Satanás quisiera llevarnos en el camino equivocado al cual Satanás quiere llevarnos para hacer presa nuestra, o seamos presa de él, perdón. De tal manera que es hermoso lo que dice el versículo número 3 del capítulo 3. Pablo le dice a los hermanos, primero los pone alerta en lo que dice el versículo número 2, que seamos librados de los hombres perversos y malos, o sea, de todo aquel que es instrumento de Satanás. Pero seamos librados gracias a ¿qué? Gracias al poder y a la fidelidad de Dios para con nosotros sus hijos, que de esa forma podremos salir victoriosos. Así es, y eso es algo que es muy presente en nuestras vidas. El enemigo, dice la Biblia, que está como león rugiente, buscando a quien devorar. Y en nosotros también está el conflicto entre el bien y el mal, y la fortuna que tenemos nosotros de saber de que Dios nos guardará del mal. Dios va a reprender al enemigo a nuestro favor, siempre y cuando nosotros seamos fieles a sus enseñanzas. Y eso es algo, Luis, que la Biblia es muy clara. A veces nosotros, en el buen deseo de mostrar amor hacia todos, es muy fácil pensar en que somos un solo grupo, una sola creación, un solo grupo de hijos e hijas del Señor. Yo quisiera ir al versículo 12 del capítulo 2, que lo estudiamos la semana pasada, donde dice Pablo, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, Pablo es enfático en mostrar que hay dos grupos, y que Dios, como decíamos anteriormente, escogió a todos. Es la respuesta nuestra la que nos lleva a colocarnos en uno o en otro. Ahora, quisiera también, Luis, resaltar el hecho del contexto de acceso a las doctrinas, acceso a las enseñanzas. Decía la lección que había enseñanza oral y enseñanza escrita en los tiempos de los tesalonicenses. ¿A qué se refería oral y escrita? Sí, recordemos que la fuente de toda información teológica era el Antiguo Testamento, la palabra de Dios. Pero empieza a haber otro contenido también colocado y dirigido, puesto por nuestro Señor, que es palabra que el Señor vino pues a través de su vida a dejarnos. Y eso Pablo ya también lo contemplaba como parte de la palabra de Dios.
pero además de todas las palabras o el mensaje que los discípulos, como ejemplo Pablo, bajo la inspiración divina, bajo la dirección de Dios, le estaba comunicando pues a estos hermanos. Así que en cuanto a la escritura tenemos todos estos mensajes pues que sin duda alguna era y es palabra de Dios. Pero también hay otro aspecto importante como es la misma vida y las vivencias del apóstol Pablo, que les hace mostrar y ver a los hermanos que su propia vida debía ser pues una vida, una conducta para imitar, porque era tanta la seguridad que Pablo sentía como cristiano, como instrumento de Dios, que llegó a explicarle a los hermanos: mi vida refleja a Cristo Jesús. Así es. Yo soy un instrumento del Señor, así que lo que ustedes puedan ver en mí también es motivo de imitar, de creer. No únicamente en la palabra, sino también en el modelaje, en el ejemplo, en la conducta. Santificado. Así es. En el versículo 6, Luis dice, Pablo es bastante enfático al decir: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Y digo que es enfático porque él nos sugiere, él ordena. Él ve que es saludable no andar con aquel que está en contra de la voluntad del Señor. ¿Qué opinión te merece este versículo? ¿Por qué tú crees que es importante? Sí, es interesante también acá un mensaje de Pablo que es prácticamente de exhortación a los hermanos. Aspecto notable en el contenido de las dos cartas, ¿no? Sin embargo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo os ordenamos, hermanos, que os apartéis de todo hermano que ande fuera de orden. Podemos interpretar esa expresión que Pablo les da como una orden. De apartarse significa de apartarse, de no congeniar, de no compartir la conducta pecaminosa o de incredulidad o de confusión de algunos hermanos. O sea, que no estén claros en el mensaje, que estén dispersos en otros caminos. Pablo es muy contundente, pues, apartado de todo eso. Y es muy sencillo, pues a veces nosotros vamos a llevarlo a la parte práctica o cotidiana de a veces nosotros empezamos a oír ciertas insinuaciones y ver conductas de hermanos que no están directamente sustentados en la palabra de Dios. Yo pienso que es un riesgo poner oído a mensajes, a consejos y a tener acompañamiento de quienes no estén firmemente, pues, como creyente y apegado a la palabra de Dios. Y Pablo sencillamente es muy claro y le dice a estos hermanos: nada que veis, apartéis de estos hermanos que andan fuera de orden. ¿Pero qué orden? Bueno, el orden es la palabra de Dios. El orden es contrario al desorden. El desorden pudiéramos decir que es la desobediencia a la palabra de Dios. Cuando andamos en orden es porque andamos conforme a la palabra de Dios. Así es. Y eso es lo que Pablo les dice a estos hermanos. Sigue con ese mensaje de alerta por si acaso no prestar atención, no prestar oído a cualquier mensaje, a cualquier palabra de hermanos que no anden conforme a lo que él le ha escrito como palabra de Dios. Sabes, Luis, que yo pienso que aunque nosotros somos llamados a alcanzar el mundo, debemos mantener o pedir al Señor que nos dé luz al saber cuándo ese deseo de unirnos con los que todavía no andan ordenadamente nos puede afectar. Una vez escuché esta ilustración. Si el que está obedeciendo al Señor, digamos en una escalera, está en el tercer peldaño y quiere extender su mano para ayudar a subir al tercero, alguien que está en el primer peldaño porque todavía está en una vida desordenada, es bastante factible
que en vez de nosotros subirlo al tercero, puede haber el riesgo que nos bajen al primero. Entonces, Pablo muestra de que debemos tener ese celo de mantener la doctrina, mantener los principios, y en el buen deseo de querer alcanzar a otros, veamos si hay riesgo o no de que nuestra doctrina sea contaminada. Sí, sí, eso es el mensaje de Pablo. Claro, no significa que nosotros no seamos, como lo expone los últimos versículos de esta carta, los versículos 13 al 15, no asumamos una conducta de exhortación, de aconsejamiento, de ayuda a algún hermano que pueda estar confundido. Claro. Creo que el versículo 6 más bien hace énfasis a hermanos que estén totalmente divorciados de lo que el Señor quiere que hagamos, de lo que el Señor ha escrito, ¿no? Así es. Y a veces encontramos, lamentablemente, hermanos en la iglesia que asumen ese tipo de comportamiento, que pareciera ser que definitivamente se convierten en instrumentos del enemigo. Y lamentablemente muchas veces arrastran a personas que por estar no bien solidificados en la fe, pues son fáciles de llevar y de confundir. Y yo creo que allí es donde está la exhortación de Pablo. Tengamos cuidado con ese tipo de situaciones y es preferible que nos apartemos antes de que pudiéramos ser presa del enemigo a través de hermanos que estén fuera de orden, que estén en desobediencia, que estén en confusión y estén en incumplir lo que el Señor nos ha dejado para beneficio y felicidad de nosotros. Claro. Ahora fíjate que en el tiempo en que Pablo escribe a los tesalonicenses, parece que había una mezcla de hermanos que pensando que Jesús venía pronto, decidieron parar de trabajar. O también habían hermanos que se excusaban bajo esta creencia y pues entraron en la ociosidad. Y Pablo, como tú dices, es contundente a la hora de enseñar y marcar el camino. Y él dice en el versículo 10, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Y él vuelve a mostrarse como ejemplo, recordando que él no fue carga a la iglesia, porque aunque él era predicador, él trabajaba. Sí, mira, es interesante analizar este aspecto, esta exhortación, este consejo de Pablo. Me llama la atención profundamente porque podemos recordar, Alexis, que en la primera carta Pablo, recordemos en el capítulo 4, versículos 11 y 12, Pablo toca esta situación. Le escribe a estos hermanos sobre este tópico. Y te expongo rápidamente lo que menciona el versículo 12, 11 y 12 del capítulo 4 de la primera carta. Le escribe a los hermanos y le dice, procurad tener tranquilidad, ocupaos en vuestros asuntos y trabajad con vuestras manos de la manera que os hemos encargado, o sea, de la forma en que ellos le habían enseñado. ¿Ok? Entonces, Pablo les está enseñando a estos hermanos como parte de su crecimiento espiritual, de su nuevo estilo de vida como cristianos, que no podemos ser ociosos, que debemos más bien ser ejemplos. Y de hecho, así lo dice el versículo 12 de ese capítulo 4, para que vuestra vida conquiste el respeto de los que están afuera y no dependáis de nadie. ¿Qué significa eso, el respeto de los que están afuera? Bueno, de los que nos están viendo a nosotros que somos luces, de los que esperan de nosotros un buen ejemplo, un buen testimonio y un acto de responsabilidad, una conducta adecuada en nuestro estilo de vida como cristiano, es que seamos responsables con nosotros mismos primeramente, que no seamos carga para otros y que eso que nosotros modelamos y mostramos también puede ser un testimonio vivo y real para los que nos están observando y están viendo muy bien qué tan o no cristianos somos, qué tan apegados y leales somos a la palabra de Dios, cómo es nuestro estilo de vida. Así que Pablo parece ser que sigue observando
en algunos hermanos esta conducta de ociosidad, de flojera, que en vez de dar buen testimonio, lo que estaban era dando un mal testimonio, sobre todo pues a las personas no creyentes. Y no olvidemos que muchas veces nosotros predicamos más con nuestro estilo de vida, con nuestras conductas y con nuestro comportamiento que con nuestras propias palabras. Así es, así es. Pablo termina la epístola y terminamos el estudio de estos 3 meses viendo el último consejo que hace referente a los que obedecen o no la doctrina, cómo se maneja esta situación. Dice el versículo 13, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como hermano. Entonces, la lección vemos que habla del proceso que se ve en Mateo, cómo nosotros debemos tratar a las personas que deciden no obedecer la doctrina. Sí, aquí notamos, Alexis, si te das cuenta, una relación entre el versículo 6 que analizamos hace un momento con este versículo 14, ¿no? Y creo que Pablo, esa expresión no os juntéis, que lo expresa en el versículo 6, como lo leí, que ver más bien con no imitar, con no comportarnos de la misma forma que se pueda comportar una persona que desobedezca la palabra de Dios, que esté en desobediencia al consejo divino. Y Pablo nos dice que no tomemos la misma conducta, que no sigamos el mismo ejemplo, porque ¿cuál va a ser el resultado? Lamentablemente, cuando empezamos a imitar y a copiar lo que es inadecuado, también habrá la tendencia y probablemente el resultado de nosotros terminar haciendo lo mismo. Pero es interesante que en situaciones como esta podemos más bien referirnos a cómo debemos proceder, tal como lo explica el Evangelio de Mateo capítulo 18. Cuando hay hermanos en nuestra congregación que pasan por dificultades, que su estilo de vida deja mucho que decir con las enseñanzas de la palabra de Dios. Allí pues el Señor en el Evangelio de Mateo capítulo 18 explica muy bien cómo debemos y cómo podemos ayudar a estos hermanos para que puedan reconciliarse con nuestro Señor o puedan reconciliarse con sus propios hermanos si la situación tiene que ver con situaciones personales. Debe haber un acercamiento, un aconsejamiento, debe haber un estímulo y una persuasión para que haya el perdón, para que haya el arrepentimiento. Eso es lo que el Señor quiere. Fíjate, el versículo 13 comienza con, y vosotros, hermanos, no nos cansemos de hacer el bien. ¿Qué significa el bien? Hacer el bien es tener el compromiso, la responsabilidad de ayudar a mi hermano que tenga alguna dificultad, que esté confundido, que esté siendo presa del enemigo. Y más que entenderlo, el que no me debo unir, lo debo abandonar, lo debo desechar, lo debo sacar de la iglesia. Yo no creo que eso es lo que el Señor nos está comunicando a través de Pablo. ¿Ve? Y así lo dice pues en el versículo 15. Pero no lo tengáis por enemigo, sino amonestarlo como hermano. Y la palabra amonestación significa aconsejamiento, significa orientación, como precisamente Pablo estuvo haciendo con estos hermanos de Tesalónica. Así es, fíjate que aunque el contexto de los tesalonicenses es distinto al nuestro, los consejos que Pablo dio son de principios eternos. Y vemos cómo Pablo deseaba que estos hermanos pudiesen crecer en la fe, pudiesen ser encontrados dentro del grupo de los escogidos que dan un sí al Señor. Y esos consejos deberían llegar a nuestro corazón porque todos los días nosotros tenemos que tomar esa decisión. Dios ya nos escogió desde el principio de este mundo
para que seamos hijos e hijas de Él. Es nuestra decisión la que corrobora día tras día si permanecemos en ese grupo. Yo la verdad que estoy bastante impresionado por el mensaje de estas dos epístolas. Pablo realmente ha dado consejos profundos que deberían ser siempre puestos en práctica, y algo que me llama mucho la atención, Luis, es lo que tú dijiste anteriormente, que la vida de Pablo era, si se quiere, un punto para ser imitado. ¿Por qué? Porque él imitaba a Jesús. Entonces, si Pablo decidió imitar a Jesús, ojalá que nuestro deseo también sea hacer lo mismo. Sin duda alguna, Alex, y yo pienso que el Señor está con toda la disposición de ayudarnos para seguir avanzando, como lo estudiamos en lecciones pasadas, en ese camino a la santificación para llegar a ser santos. Y si nos apropiamos de esas promesas, de esas exhortaciones, de esos consejos que Pablo, bajo la dirección de Dios, le escribe a estos hermanos, como lo leímos en ese versículo 13 del capítulo 2, que hemos sido elegidos desde el principio para salvación. Bueno, ¿qué mayor y profunda alegría podemos sentir? No hay otra razón más importante y más grande de estar en esta tierra pensando y avanzando y luchando de manera decidida para estar tomado de la mano del Señor, y que ese gran momento de gloria, cuando veamos venir al Señor Jesús por su pueblo, por sus hijos, seamos parte de ese grupo tan selecto y tan especial. Amén. Ahora tenemos la oportunidad. Yo quiero estar, seguramente tú también quieres estar. Yo quiero estar con mi familia, pero yo también quiero estar con mis hermanos, con mis amigos, con quienes nos están escuchando a través de este medio, cada semana, con quien compartimos el estudio de la palabra de Dios. Así que todo ser humano puede, decidiendo por Jesús, puede sentirse con el privilegio de haber sido elegido desde el principio para salvación. Eso es lo que el Señor quiere. Es una promesa, y el Señor nunca ha fallado, ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro. Así es. Queridos hermanos y amigos que nos han acompañado, le damos realmente nuestro mejor sincero deseo de que el Señor les bendiga, recordándoles que estamos más que dispuestos de orar por ustedes. Mándenos un correo, quizás muestre su necesidad, y puede tener la seguridad que tanto Luis como yo vamos a estar orando por ustedes. Que el Señor les bendiga. Igualmente, Alex, gracias, y que Dios les bendiga y nos bendiga a todos. Amén.